Hablábamos de la encuesta CEP, lo revisamos algunos minutos, hoy se dieron a conocer los resultados de esta esperada encuesta y nuevamente se confirma lo que otros sondeos ya pronosticaban. El senador Alejandro Guillé acorta distancias con el expresidente Sebastián Piñera en un posible escenario presidencial, mientras Ricardo Lagos se queda con el 5% de las preferencias en una eventual elección. Queremos analizar estos resultados, vamos a tomar contacto con el cientista político de la Universidad Diego Portales, Mauricio Morales. Mauricio, gracias por recibirnos. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Matilde? Tanto tiempo. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Queríamos saber específicamente, Alejandro Guillé se dio un salto de 13 puntos. Del punto que marcaba la cepa anterior, hoy día está marcando 14. ¿Tú crees que ese ritmo de crecimiento se va a mantener y que eventualmente pudiera superar a Sebastián Piñera? Yo creo que esta encuesta CEP lo que está definiendo es el escenario de elecciones primarias y no necesariamente el escenario de primera vuelta. Es cierto que Guillé, tal como lo muestra también la encuesta de IMAR de hoy, marca preferencias muy sustantivas en el bloque de centro-izquierda, pero eso no quiere decir necesariamente que él va a alcanzar rápidamente la nominación. Para esto va a haber un proceso de primarias y los partidos tradicionales no van a claudicar tan tempranamente en favor de Guillé sin antes dar la pelea. Guillé va a tener que pasar por 3 fases. Ya pasó por la fase de la descalificación cuando se le catalogaba de populista. La segunda fase va a consistir en encontrarle algunas yayitas o algunas pifias y la tercera fase será la puesta en marcha de las máquinas electorales de los partidos de la nueva mayoría para poder derrotarlo en una eventual primaria. Por eso digo que si bien es cierto que él marca buenas preferencias ciudadanas, en ningún caso es un valor que uno pudiese declararlo como, entre comillas, inderrotable, porque todavía falta el proceso de primarias y Guillé se está enfrentando a toda la máquina de la nueva mayoría, la máquina electoral de la nueva mayoría, que seguramente va a estar a disposición para alguno de los candidatos en esa eventual primaria. Por lo tanto, el camino no es tan directo como podría pensarse. ¿Qué es lo que ha beneficiado a Alejandro Guillé en esta etapa, desde la última encuesta CEP hasta ahora? Que él, pese a ser apoyado por el Partido Radical, tiene el cupo de senador básicamente por el Partido Radical, pero él se declara independiente. ¿Esta independencia de la que él declara es la que lo ha ayudado? Sí, en cierta medida sí, y eso lo muestra la misma encuesta. Solamente un 19% de los encuestados se identifica con algún partido político y alrededor del 40% le sigue haciendo sentido la escala izquierda-derecha. Por lo tanto, Guillé está cosechando apoyos que vienen fundamentalmente de los sectores medios de la población en términos de ingresos y en personas entre 30 y 60 años. A Guillé le está costando encontrar el apoyo en los sectores juveniles y por eso ahora, en esta nueva etapa, Guillé va a ser desafiado, no me cabe la menor duda, por Ricardo Lagos. Ricardo Lagos ha tenido una estrategia de mucha parsimonia, de mucha propuesta programática, pero de poco salir al ring o al boxeo electoral, que implica el hecho de desafiar a Guillé y hacerlo salir de su zona de confort. Hoy día Guillé está en la zona de confort ideal para todo candidato: hablar poco, proponer poco y aparecer mucho. En el escenario en que estamos, Ricardo Lagos hoy día aparece reaccionando muy rápidamente a esta encuesta a través de un video que se subió a las redes sociales. Él ya tenía más o menos, digamos, pensado lo que iba a decir, que las encuestas son la foto de un minuto. Sin embargo, ¿qué pasa con este 5% de Ricardo Lagos? ¿Por qué no logra despegar? Y si eventualmente eso le va a jugar en contra en torno a una eventual nominación del PSPPD, que es lo que él quiere para llegar a la primaria. Sí. Hubo un error estratégico en las personas que asesoraron al expresidente desde el origen de su campaña presidencial. Lo mostraron como un expresidente que ofrecía disculpas por todos, que se arrepentía de muchas de las cosas que hizo en su gobierno, no resaltando los aspectos positivos que tuvo su administración. Por lo tanto, en lugar de estar realizando sistemáticamente una campaña presidencial, desarrolló una campaña de ofrecimientos de disculpas a los votantes. Por lo tanto, eso hoy día le está generando una imagen de un candidato poco genuino. Todos conocemos a Lagos desde el dedazo en adelante y el hecho de que apareciera en una postura tan pasiva lo hace aparentar una figura que no es. Lagos es un personaje histórico, es un personaje agresivo comunicacionalmente, fuerte en las propuestas programáticas y lo estábamos viendo casi como un abuelo que ofrecía disculpas por todo. Por lo tanto, ahora el giro del expresidente Lagos tiene que ir hacia Guillé. Él debe salir a desafiar a Alejandro Guillé en un debate
público. Eso es lo que debe buscar el presidente Lagos, debe ir a buscar a Guillermo al ring. En las comunicaciones nunca le va a ganar, y a renglón seguido, Lagos lo que debe hacer es buscar la proclamación del PPD y tratar de anular las aspiraciones de Insulza, con el fin de que la centroizquierda, vista como PS-PPD, tenga un solo candidato y luego, después de eso, ir a buscar el apoyo de la democracia cristiana, porque usted comprenderá que en una elección primaria entre Lagos, Guillet y un candidato de la democracia cristiana, el ganador claramente va a ser Guillet. Por lo tanto, los partidos tradicionales de la nueva mayoría, para poder derrotar a Guillet, deben actuar unidos necesariamente. Mauricio, la democracia cristiana va a elegir la mesa este fin de semana. No hay ninguna figura presidenciable para la democracia cristiana. ¿Esta encuesta podría también animarlos a apoyar a alguien de la nueva mayoría, o de todas maneras tú crees que la democracia cristiana va a llevar un candidato propio, ya sea a la primaria o a la papeleta? Hoy día las noticias no son tan negativas para la democracia cristiana si se mira el ranking de evaluación de los políticos. Por primera vez en mucho tiempo la democracia cristiana tiene a dos personajes políticos en los top 10. Me estoy refiriendo a Claudio Rego y a Carolina Goich, que aparecen en quinto, sexto lugar o sexto y séptimo, pero son buenas noticias, y eso podría hacer que la democracia cristiana se anime a presentar un candidato presidencial, ya sea a la primaria o a la primera vuelta, y esto tiene un ciclo. El primer ciclo, como lo comentabas tú recién, son las elecciones de este domingo. Si Carolina Goich arrasa en esas elecciones, automáticamente queda lista para ser la abanderada presidencial del partido. Si la Junta Nacional de la Democracia Cristiana a fines de enero la confirma como candidata y Goich prende comunicacionalmente y en las mismas encuestas de opinión en marzo, entonces el panorama va a cambiar de manera más o menos fuerte, porque si Goich aparece sobre Lagos y sobre Insulza, no me cabe la menor duda de que la democracia cristiana le va a hacer el quite a la primaria y va a buscar ir a una primera vuelta con una candidata que probablemente prenda con el paso de los meses. Si eso no sucede, entonces la democracia cristiana va a tener que apoyar necesariamente a un candidato del sector más de izquierda, ya sea Lagos o Insulza, pero hoy día el panorama está muy abierto y la posición que ocupan los dos liderazgos de la democracia cristiana en esta encuesta CEP, me estoy refiriendo a la evaluación de los personeros políticos, que en ningún caso implica intención de voto, de todas maneras son noticias halagüeñas para lo que se viene en la Junta Nacional de la democracia cristiana a fines de enero. Vamos al otro lado, a la oposición. Sebastián Piñera alcanza el 20% de las preferencias cuando se hace esta pregunta: ¿quién le gustaría que fuera presidente? ¿Es un número para celebrar para Sebastián Piñera, o se pretendía desde el sector llegar a la barrera lo más cercano a los 30? ¿Es una buena noticia para Sebastián Piñera? Es una buena noticia si pensamos que del total de personas encuestadas, el 50% solamente manifiesta intención de voto. El año 2013, Matilde, con Bachelet como candidata, eso sí, en estas mismas fechas, el 22% no tenía intención de voto por algún candidato, el 22%. Ahora estamos más que duplicando esa cifra, llegando a cerca del 50%, el 50% exacto si mal no recuerdo. Por lo tanto, desde esas cifras, el volumen de apoyo a Piñera es sustantivo, no tiene una gran competencia interna. El único que le podría hacer el peso es Manuel José Osandón, pero sigue muy estancado en intención de voto, sin perjuicio de que en el ranking de evaluación aparezca en un cuarto o en un quinto lugar, empatando con Piñera. Pero hay que recordar nuevamente que ese ranking de evaluación no es sinónimo de intención de voto. Ahora bien, el hecho de que Osandón esté disponible para participar de una primaria debiese causar un poco de incertidumbre en Piñera, toda vez que Osandón fue capaz de derrotar a Goldman en una circunscripción donde la UDI era prácticamente inexpugnable. Raya para la suma, entonces, es un valor que consolida a Piñera en el primer lugar, no va a producir el hecho de que él adelante su proclamación, la va a postergar para marzo, porque hoy día, insisto, no tiene una competencia interna declarada ni seria por ahora. Ahora, Mauricio, si bien están empatados ellos en el cuarto lugar en el nivel de aprobación con un 34%, el nivel de rechazo es más amplio para Sebastián Piñera que para Manuel José Osandón. Para Sebastián Piñera es de un 37%, para Manuel José Osandón de un 29%. Cuando un candidato tiene ese tercio de rechazo, ¿sigue siendo tan competitivo? Sigue siendo competitivo, Matilde, porque los candidatos más populares, exceptuando Guillermo en este caso,
tienden a presentar mayores niveles de rechazo porque precisamente son más conocidos. Es más o menos lo mismo que le pasa al expresidente Lagos. Les queda poquito espacio para crecer, pero en un escenario de voto voluntario, donde generalmente sufragan las personas más duras ideológicamente, el hecho de tener un alto rechazo no necesariamente implica claudicar en una candidatura presidencial. Piñera, por ejemplo, el año 2009 tenía tasas de rechazo que eran más o menos similares a las que se observaron para el presidente Frei en esa época, y Piñera igual se impuso. Eso sí, fue en un escenario de voto obligatorio, pero con bajo nivel de personas inscritas en los registros electorales. Ahora seguramente vamos a tener una participación inferior en comparación con las elecciones del año 2013, pero superior en comparación con las elecciones municipales del año anterior. Incluso contigo misma pudimos hacer la predicción de que en las municipales del año pasado iba a participar el 35% y anduvimos muy cerca, fue casi exacto. Tengo la impresión de que ahora, en las elecciones de noviembre, la participación podría bordear el 40 o 45%, y en ese escenario tener un 20% de respaldo es una cifra muy razonable por ahora. Tú dices que el 35% claramente fue la cifra de las municipales, la participación, lo que finalmente obtuvo, lo que finalmente llegó la gente. Sin embargo, en la encuesta, y hay un dato bastante curioso, aparece que el 53% de la gente que se le preguntó dice que fue a votar. ¿Le podemos seguir creyendo a las encuestas? Le podemos seguir creyendo las encuestas, Matilde, siempre y cuando hagan las preguntas correctas. Y tú haces muy bien. Hoy día, cuando a la gente se le pregunta si es que fue a votar o no fue a votar, te sobredeclaran la opción por haber ido a votar. En ningún caso participó el 45-50%, participó solamente el 35%. El gran problema de las encuestas de opinión hoy día es que solamente están preguntando si es que la persona va a ir o no va a ir a votar. En circunstancias de que las preguntas adecuadas es, sumada a esa, hay que calcular la probabilidad de que esa persona vaya a votar. Por ejemplo, yo le pregunto a esa persona, ¿usted va a ir a votar o no? ¿Cuán seguro está de ir a votar? Algo, mucho, poco, nada. Y en una escala de 0 a 10, siendo 0 nada probable, 10 muy probable, ¿qué probabilidad es de que usted vaya a votar? Haciendo esos tres filtros voy a mejorar la puntería y voy a tener mayor capacidad de pronóstico. Pero por ahora, con encuestas que hacen solamente una pregunta sobre intención de ir a participar, es muy difícil hacer un pronóstico o una predicción seria. Dice que el 46% se declara que sí va a ir. ¿A las encuestas hay que quitarle un 10% o no? Sí, es más o menos eso, pero yo me quedo con la idea de realizar varias preguntas de filtro con el fin de mejorar las estimaciones. La gente hoy día está diciendo que iría a votar en un 46%, y a eso, Matilde, tendríamos que sumarle el 23% que declara que probablemente lo haría. Si es que nosotros pensamos que solamente va a ir a votar ese electorado duro, que es del 46%, creo que andaríamos aproximadamente en la cifra que yo por lo menos estoy estimando para la próxima elección presidencial, que es una cifra que bordearía el 40-45% aproximadamente. Mauricio, para terminar, el gobierno aumentó su aprobación de un 15% que tenía en la medición anterior de la CEP a este 20% que hoy día recibieron muy bien en el Palacio de Gobierno. En los gobiernos habitualmente el último año es como un año más de gracia, la gente los evalúa distinto. ¿Tiene la posibilidad del gobierno con esta cifra de esperar un crecimiento? A excepción del gobierno del presidente Frei Ruiz-Tagle, en la mayoría de los otros gobiernos, incluso en el resto de los países de América Latina, las aprobaciones presidenciales tienden a subir el último año. Es una especie de reconocimiento al esfuerzo de los gobiernos por el sacrificio de haber gobernado durante 4 años, y generalmente se produce una curva ascendente. En el caso de Bachelet, en el primer gobierno, y en el de Lagos, la curva siguió ascendente independiente de si era el último año o no. Pero sí hay una especie de reconocimiento, y a eso se suman las mejores expectativas económicas de la gente, aunque, Matilde, en combinación con altas dosis de incertidumbre y miedo. ¿Miedo a qué? Miedo a quedar sin empleo, miedo a no pagar las deudas, miedo a tener una enfermedad catastrófica. Y así una sociedad es muy difícil que sea feliz. Muchas expectativas y mucho miedo no es la combinación ideal, naturalmente. Mauricio, finalmente, ¿qué efecto tiene una encuesta? Porque, claro, todos dicen que es la foto de un minuto, sin embargo, ¿puede crear una realidad, marcar una tendencia y por eso ser tan importante?
marcan la tendencia, marcan la pauta. En este caso van a ser muy importantes para la definición de las candidaturas en las primarias. Por ejemplo, esta misma encuesta va a envalentonar a la Democracia Cristiana a llevar un candidato propio, ya sea a primaria o primera vuelta. Eso es la segunda discusión. Pero sí va a hacer que la Democracia Cristiana tome una decisión pensando en que tiene dos figuras en los primeros lugares. En el caso de Lagos lo va a hacer cambiar la estrategia. En el caso de Piñera va a evitar que adelante su proclamación. Por lo tanto, las encuestas siempre van a tener efectos. Los políticos dicen que es una foto de la realidad, lo que es cierto, pero en realidad es causa de muchas de las conductas que ellos mismos van tomando a través del tiempo. Y déjame decir una cosa, por favor, Matilde. Cuando se le pregunta a la gente si conoce la reforma al sistema electoral, es decepcionante. Casi el 90% no sabe que en noviembre de 2017 vamos a elegir a los legisladores mediante un nuevo sistema. Así es. Mauricio, muchísimas gracias por este contacto, por este análisis. Te esperamos también aquí en los nuevos estudios de CNN Chile, la Comuna de Santiago, la próxima vez para analizar aquí la encuesta. Así que, pero muchísimas gracias por tu tiempo. Si tú me invitas, feliz. Exactamente, yo te invito. Así que, bueno, gracias de nuevo y nos volveremos a ver analizando otra encuesta o la actualidad política que este año va a ser muy, muy importante. Muchas gracias, Mauricio. Chao. Gracias a ti, Matilde. Chao.